Hoy vamos a hablar sobre la praxis en la ética colombiana. Pero, ¿qué es la praxis? La praxis viene de una palabra griega que significa poner en práctica alguna actividad. Ahora, para entender bien qué es la praxis en la ética colombiana, queremos citar a un autor del siglo pasado. Este autor fue llamado Michel Foucault, quien nació el 15 de octubre de 1926 y murió el 25 de junio de 1984. Foucault fue un filósofo, historiador de las ideas y psicólogo y teórico social francés. Michel Foucault, en uno de sus análisis llamado El orden de los discursos, plantea algo que es muy importante y casi no se tiene en cuenta en el momento de instaurar el poder. Y a lo que se refiere es al discurso, lo cual hoy en día le conocemos como el discurso del poder. Foucault señala que no es posible la plena libertad en las cuestiones del discurso, ya que existen normas que rigen qué se dice, cómo y en qué circunstancias se pueden decir. Estos mecanismos responden a tres motivos: el poder, el peligro y la reducción de incertidumbre. Algunos de estos mecanismos son lo prohibido, lo que es tabú en esa sociedad. ¿En nuestra sociedad hay tabúes? La anterior mención, que reproduce relaciones de poder, discursos y saberes. Los anteriores mecanismos evidencian que hay relaciones de poder inmersas en el discurso y que existen una cantidad de normas en las cuales este es arreglado y no son tan visibles. Se pone de manifiesto que la verdad y los conceptos son variables de una época a otra y de una sociedad a otra. Manifiesta que el discurso puede tener muchos efectos. Foucault concluye en su análisis del discurso del poder que, aunque casi no se tenga en cuenta, el discurso que los políticos plantean a sus seguidores impacta de una manera, aunque no sea tan evidente, es muy fuerte, pero que este impacto varía de la sociedad y de la época, del contexto histórico en el que se encuentre dicho país. Muchas veces cuando hablamos de política nos fijamos simplemente en el partido en que dicho político está o sus influencias en el gobierno, pero en realidad nunca nos fijamos en lo que en verdad este político nos está expresando en su discurso. Pero ahora bien, ¿qué tiene que ver todo este cuento del discurso del poder con la praxis de la ética en Colombia? Muy buena pregunta, mi amigo Céspedes. Es una pregunta un tanto compleja y un tanto larga de responder, la cual intentaré de responder de la manera más breve posible. Pero, para lograrlo, tendré que saltarme la explicación de una cantidad de conceptos absurda, que lamentablemente no hay tiempo suficiente, ni ganas, de contar en solo un video y de editar. Para Foucault, la ética es la forma reflexionada de la libertad, y la libertad es la condición ontológica de la ética, siendo así la libertad una realidad ética en sí misma, siendo así la ética la forma del cuidado de sí mismo, pero no solo de sí mismo, sino también el cuidado de los demás. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el discurso? Para Foucault, el discurso es esa base, esa maquinaria que fundamenta el poder, ya que el poder no se ya que el ejercicio del poder se fundamenta en comportamientos demasiado pequeños, invisibles, los cuales son resumidos de una forma discreta en el discurso. De esta manera, se crea la dualidad discurso-poder, ya que el poder necesita un fundamento, así que es el discurso quien lo fundamenta. Entonces todo poder necesita un discurso. Ahora, tomemos en cuenta que Foucault nunca utiliza el término poder, sino que utiliza el término relaciones sociales de poder, las cuales define como relaciones sociales en la cual una parte de la dualidad dialéctica está buscando un estado de dominación por parte de la otra parte. Pero se utiliza la palabra busca el estado de dominación porque existe libertad a pesar de la dominación. Porque si la dominación fuera absoluta, entonces ya no habría libertad. Y si no habría la libertad, no habría relaciones de poder. Por lo tanto, ya existe la condición de que para que existan relaciones sociales de poder debe existir la libertad. Y para que la ética exista, debe existir la libertad, debe estar presente la libertad. Entonces, ya nos encontramos ahí con la tripleta poder, libertad y ética. Pero, ¿qué tiene que ver el discurso en todo esto? Siendo únicamente la herramienta fundamentadora. Voy a decir cuál es el discurso del poder colombiano, porque la última vez que un señor se puso a denunciar cuál era el discurso del poder, no, digamos que no terminó muy bien. Así que, únicamente voy a dar algunos rasgos del discurso del poder colombiano. Por ejemplo, que es un discurso incoherente e hipócrita, siendo así
que en el juego de la verdad presente en todos los sujetos, la gobernabilidad presente en la sociedad colombiana, siempre se va a encontrar este ámbito del discurso, siempre se va a encontrar presente en nuestra actuación inconsciente. Un ejemplo de esta hipocresía serían esos dos desgraciados que están en el fondo del salón hablando en lugar de poner atención al maldito video. Ya le quedaría muy mal si esto no lo estuvieran viendo todo el salón. De esta manera observamos que la ética es el cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás. Pero ¿qué pasa cuando la ética no busca cuidar a los demás? Y tampoco logra cuidarse a sí mismo. Es una paradoja, porque mientras tú buscas cuidarte únicamente a ti mismo, pero no cuides a los demás, no te puedes cuidar a ti mismo. Por lo tanto, tu libertad es inconclusa. De esta manera, vemos cómo la conciencia del sujeto es sujeta a las instituciones de dominación que están marcadas por el discurso del poder colombiano. Así, demostramos la tesis de Foucault de que la conciencia del sujeto está amarrada a sus relaciones sociales del poder y a aquellas instituciones coercivas que están ahí presentes. Siendo así, el discurso del poder colombiano, una maquinaria que inmoviliza las relaciones sociales, que inmoviliza el juego de la verdad, que inmoviliza el saber mismo, que inmoviliza a la ética misma. Por ello, cuando se habla de la existencia de una crisis ética de la sociedad, se habla de la influencia, de la presencia del discurso del poder colombiano, de cómo todas sus instituciones, incluso el comportamiento de la sociedad misma, obliga al sujeto a no cuidarse de los demás ni a sí mismo. Porque sencillamente ya no hay libertad. ¿Por qué? Por culpa de este discurso ya no hay libertad. Por lo tanto, no hay ética. Así, estas relaciones de poder, estas instituciones que movilizan las relaciones sociales, se expresan de una manera más grande que son aparte de únicamente la filosofía Foucaultiana. Que esta inmovilización genera una alienación en la autonomía de las personas. Así que en el momento de que desaparece la libertad, también desaparece las relaciones sociales de poder. Aparece lo que yo denomino el ejercicio del poder alienado, que es la existencia de maquinarias coercivas sin un ejercicio del poder. O sea, que nos enfrentamos a un desafío mayor, al que sencillamente la no existencia de la ética o de la simple libertad. Nos enfrentamos a la desaparición del ejercicio del poder autónomo. Por ello, yo recomendaría que todos los colombianos empecemos a tomar conciencia acerca de este tipo de discursos, sobre todo en el momento en el que se puedan hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana. Es en el principal momento en el que se hace evidencia del discurso. Así que en este tipo de acciones que parecen invisibles, podemos darnos cuenta de la presencia y de la imperatividad de este discurso del poder, en lo cual yo recomendaría, como solución, la creación de un contradiscurso, el cual nos permite la eliminación de este discurso hipócrita e incoherente. Y empecemos por la suplantación de un nuevo discurso que permita el correcto uso del ejercicio del poder y por lo tanto de la ética. ¿Verdad? Yo quisiera tener una mejor respuesta, más elaborada, pero lamentablemente no hay tiempo suficiente. Así que, para finalizar el video, quiero únicamente dejar la siguiente reflexión. ¿Creen que puede haber praxis de la ética en una sociedad en que la libertad y el ejercicio del poder mismo se ven alienados por aquello que lo fundamenta?